Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy exploraremos el documento que nos prepara para el 8º centenario de la muerte de San Francisco, analizando cómo la semilla que él plantó hace 8 siglos sigue germinando en nuestra generación. Nos guiaremos por su testamento, donde el santo recordó los momentos claves que transformaron su vida. El camino de mentalidad y el encuentro con el otro. El documento inicia con el Señor le concedió a Francisco un cambio radical en su modo de ver la vida, pasando de la mentalidad de un caballero que busca el poder a la de un hermano que comparte el destino de los últimos. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy que el comienzo de la penitencia de Francisco no fuera una idea abstracta, sino el acto concreto de dejarse conducir entre los leprosos para practicar la misericordia? Un saludo de paz y bien. Bueno, lo primero o lo que hay que tener en cuenta en el contexto de Francisco de Asís es que la penitencia era muy común, era en lenguaje y en acciones. Y las acciones eran penitencias individuales, bueno, que todavía las tenemos. Pensamos mucho en la penitencia individual cuando viene Cuaresma, ¿verdad? Y es como sacrificarse, como a casi hacerse daño para que agradar a Dios, una cuestión hasta masoquista podríamos llamarla. En tiempo de Francisco también la penitencia era una perspectiva de individual, incluso estaba relacionada después con el perdón y con las indulgencias. El caso de Francisco, como bien lo plantea Raúl, y el documento de la carta que hicieron los ministros generales, sí hace recordar que en el testamento Francisco va a decir que él comenzó a hacer penitencia primero por la gracia, por el espíritu. Él considera que fue el espíritu que lo va a mover hacia los leprosos. Y bien decís, es algo concreto. Ese salto para hoy nos ilumina mucho, para no quedarnos en decir la penitencia es hacerme algo yo que me afecte. Claro que me va a afectar el ir a los leprosos. Y él dice que le cambió en cuerpo y alma. O sea, que le tocó la piel, le tocó su ser completo. Cambió de mentalidad, cambió de enfoque, cambió de paradigma de vida también. Y él, los leprosos, ahí comienza un proceso penitencial porque le lleva bien dijiste, a renunciar a su estatus de caballero, a su estatus de comerciante. Y empieza la lógica con los últimos y últimos realmente tanto en lo social, político, económico y religioso. O sea que ni la iglesia los aceptaba. Los tenía unidos y les llamaban los crucíferos. Así que el desafío para hoy es, claro, es pasar de mortificarnos nosotros a comprometernos con que la carne lo sienta y el alma y la mentalidad también. El equilibrio entre pobreza y misericordia. Las fuentes advierten con firmeza que la pobreza sin misericordia se convierte en un ídolo y que la misericordia sin pobreza se reduce a una ideología. ¿Cómo podemos aplicar este equilibrio en nuestras comunidades para que nuestra opción por los pobres no sea un simple concepto político o un sacrificio vacío, sino una entrega real de corazón? Bueno, quizás tanto vos y yo venimos de la época que la opción por los pobres era una claramente ideológica y política, que no se le va a quitar, que tiene que estar esa dimensión y lo importante es que sea consciente, me parece, en la opción porque es asumir la causa. Francisco va a hablar mucho del Padre de las Misericordias y su acción de estar con los pobres, geográficamente, estar en el lugar de los pobres y también despojarse con ellos, es como el mismo camino que hizo con los leprosos. Entonces los pobres son los segundos que lo van a despojar.
y son los que están en las afueras de las murallas de Asís. Ahí es donde Francisco se encuentra con ellos. Es en el descampado, es en las iglesias pobres, como lo vamos a ver, como lo dice en el testamento. Entonces, la misericordia y la opción por los pobres nos lleva a una dimensión social, política, pero que mueve las entrañas, que tiene que tocarnos también a lo interno y tiene que pasar a ser parte de nuestra espiritualidad. Y ahí sí creo que la misericordia hace que más allá de la ideología que va a estar, también será una dimensión de espiritualidad que está ligada con el seguimiento de Jesús, como Francisco lo va a dimensionar. Seguir a Cristo pobre y crucificado. Amar a la iglesia en su fragilidad. Francisco decidió plantar su semilla en la iglesia de su tiempo, a la que consideraba una tierra pobre pero fecunda, a pesar de que el clero de la época enfrentaba grandes carencias morales. Considerando que Francisco sentía una gran fe en los sacerdotes por el misterio de la Eucaristía, ¿cómo se nos desafía hoy a amar y servir a la iglesia actual sin caer en el juicio o el orgullo espiritual de sentirnos perfectos? Creo que esa enseñanza de Francisco de Asís es valiosa para el presente. Primero porque es la dimensión de la reverencia al sacerdocio por traernos con sus manos y sus palabras el cuerpo y la sangre de Cristo. Esa es la reverencia del traer día a día al mismo hijo que se anonadó y nació en un pesebre, por eso está unido con la espiritualidad de la encarnación. Para hoy es también reverenciar el misterio eucarístico mediado por el sacerdote. Y eso nos lleva, por un lado, a no clericalizar, porque no es la dimensión de clericalización la que se da aquí, que le da un estamento superior al sacerdote sobre los bautizados. No, es la reverencia de que en la miseria del sacerdote Jesús se hace presente por el mismo hecho de estar ordenado, teniendo el ministerio del orden. Y esa reverencia de Francisco en su época no era clara, ni teológica ni espiritualmente. Era un debate todavía muy fuerte, porque será hasta Trento que se va a fijar totalmente. Lo que sí va a suceder en la época de Francisco es que al sacerdote, al obispo y al papa le van a subir la dimensión de poder político. Pero para Francisco no está ahí la dimensión, sino en la reverencia del misterio humano del sacerdote y el misterio de Dios que decide que por Jesús hacerse cercano en el pan y el vino. Entonces es eucarísticamente se comprende el misterio. Y hoy igual, el punto no es ni, como bien decías, ni creernos los mejores y mucho menos los sacerdotes creerse clericalmente superior o sobre los bautizados o como le llaman los fieles, que en realidad es una segunda categoría, no hay que negarlo, sino la dimensión de hermanos y de una fraternidad que se celebra en la Eucaristía. De la estructura piramidal a la fraternidad circular. El texto resalta que Francisco no buscaba crear una orden piramidal basada en el poder, sino una fraternidad circular de servicio recíproco. ¿Qué cambios concretos requeriría en nuestras estructuras actuales adoptar el estilo de madre que propone el santo, donde nadie sea llamado superior, sino que todos sean igualmente hermanos menores, que se laven los pies unos a otros? Bueno, ya venimos con el testamento, es el que nos está guiando, el gran documento final de Francisco, con el que cierra su vida, la síntesis espiritual de él. Y él hará memoria del encuentro con los leprosos, que es impulsado por el Espíritu,
el encuentro con los pobres en una iglesia pobre, sin poder y fuera de las murallas, y ahí es donde se encuentra con el sacerdote pobre, o sea, con la miseria es socioeconómica, política y antropológica, o sea, con el sacerdote humano. Y de ahí, hoy, después Francisco, en el versículo, por ponerle un versículo 14, al testamento, va a decir que el Señor le dio hermanos. Y él va a recordar cómo llegaron los hermanos, aquellos primeros que le dicen que quieren vivir ese modo que él está viviendo de seguir a Jesús. Y esa será la gran dimensión que va a discernir Francisco durante todo su trayecto, hasta que se concreta con la regla de llamarse hermanos menores. Donde bien decías, en un sistema feudal piramidal que tenía la iglesia e imperial y bélica, va a proponer la fraternidad. O sea, una acción profética. Y la va a tener en la dimensión del servicio de autoridad, porque le va a llamar ministro, servidor, quiere, o el guardián, que es, como bien decías, el que lava los pies a sus hermanos. Y lo que va a decirnos en la regla novulada del capítulo 9, que tenemos que ser como madres, e igual lo menciona en las admoniciones, que tenemos que cuidarnos como una madre cuidaría a su hijo. Esa dimensión también baja bastante la mentalidad machista que hoy tenemos, la dimensión clerical de estar sobre, y nos pone como hermanos cuidándonos. Esa dimensión que nos restablece la dignidad y nos ayuda a crecer. El cuidarnos mutuamente, especialmente los hombres, que en eso descuidamos. Cuidarnos a sí mismos y cuidar al otro. Esa es la propuesta que hoy es muy vigente, que Francisco nos invita a los frailes, pero es a la familia franciscana. Su propuesta carismática es ser hermanos en una dimensión de cuidado, de acompañamiento y de protección. La paz como programa de vida, no solo como un saludo. El saludo del Señor que dé la paz era para Francisco un programa de evangelización, que solo podía ser creíble si se vivía en la minoridad, renunciando a imponer la verdad desde arriba como caballeros de Cristo. En un mundo tan dividido, ¿cómo podemos ser esos juglares del Señor que fomentan el diálogo y la reconciliación permaneciendo humildes entre los más despreciados de la sociedad? Bueno, creo que estamos en un tiempo donde el armamentismo está siendo la última palabra. Lo vemos en la geopolítica, aquí en América Latina, en América, y también en Europa y en Oriente, desde hace mucho. O sea, las armas han determinado quién tiene el poder, quién tiene la dimensión mayor política, y vuelve o subyuga de manera opresora a pueblos enteros. Entonces, en este contexto, estamos desafiados los franciscanos y franciscanas. La familia franciscana, con la propuesta de paz que Francisco no la va a hacer en un contexto tranquilo, sino la hace cuando la iglesia institución ha propuesto las cruzadas. O sea, la hace contra la misma propuesta de la iglesia católica occidental en ese momento. Francisco dice, no vamos por el camino bélico, sino proponiendo la paz. Y decirlo en ese momento era decir, no vamos con las cruzadas. Y después él lo demostrará cuando va al encuentro del sultán. Y aquí es donde el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, va a desarrollar ese encuentro de Francisco con el sultán. Y ahí desarrollará la amistad política, le llamará. Esa dimensión importante del encuentro que debemos de tener. Entonces los franciscanos tenemos que intervenir para recrear la paz, sí,
en contra del armamentismo totalmente, de todo tipo de armamentismo. Estatal, tanto el del ejército como el de la policía, tendríamos que tener pueblos sin armas. Eso sería un sueño como el de Isaías, que él habla en la profecía en el capítulo 11. Los franciscanos, como muchos lo han hecho, en los años 80 en Estados Unidos se ponían en el ferrocarril para que no salieran las armas y muchos franciscanos y franciscanas terminaban presos en los Estados Unidos por hacer propuestas de paz, de no violencia. A eso estamos llamados hoy. Y ahí nos implica renunciar, volvemos a la mentalidad machista que se vuelve violenta contra la mujer, violenta contra los espacios domésticos y sociales, y también la no violencia en la sociedad y en la pastoral, que en la pastoral muchas veces ejercemos violencia. O sea, el saludo de paz y bien hoy tiene una dimensión social, política, religiosa o pastoral. Esa es una voz y una práctica profética que estamos llamados. Ciudadanos del tiempo y peregrinos de la eternidad. Hacia el final, el documento nos insta a ser cristianos apasionados y buenos ciudadanos, que buscan soluciones innovadoras para un mundo más justo. ¿De qué manera el sabernos peregrinos y extranjeros en este mundo nos da la libertad necesaria para abordar los problemas reales sin desanimarnos, manteniendo la esperanza en la ciudad definitiva? Bueno, la esperanza es una gran bandera en este momento, porque muy fácilmente la perdemos. Nos, dejamos de tener esperanza con la realidad que vivimos, con la dimensión social de nuestros países, la dimensión mundial, crea una desesperanza. La realidad climática, la crisis climática, expresión de una crisis civilizatoria, también toca nuestra esperanza. Entonces, sentirnos peregrinos y forasteros es una actitud espiritual, mística, que tenemos que aprender, porque nos da libertad interior en el presente y nos hace creer, sobre todo, en la esperanza, que sí, el Señor está presente en esta historia. Esa dimensión tenemos que recuperarla en la espiritualidad, cultivarla en la espiritualidad. No hacer dos mundos, el religioso y el social político, no, es uno solo. Y la espiritualidad nos lleva a vivir en esa dimensión de compromiso, en el encuentro fraterno, sabiendo que somos peregrinos forasteros, que el Señor camine en nuestra historia, camine en mi historia personal y que en un momento pasaré. Y para eso estamos llamados a pasar haciendo el bien. Entonces sí, tenemos que renovar nuestra espiritualidad y bien lo dice la Carta de los Ministros Generales, que nos invita a esa actitud de peregrinos y forasteros para seguir creyendo y diciendo hoy un mundo nuevo es posible o el mundo creado, recreado por Dios, es posible vivirlo hoy en la fraternidad, en la paz, en la justicia, en las relaciones de iguales y siempre desde los últimos. ¿Será este documento una invitación a dejar el imaginario, el mundo de las ideas y llegar a poner los pies en la tierra desde un Francisco concreto y no desde la imagen bonita que siempre nos ponen? Ese es el gran desafío, lo decís bien, y creo que los centenarios lo hemos celebrado y cada uno nos ha llevado a preguntarnos dónde estamos los franciscanos y las franciscanas. Porque el dónde estamos dice dónde están puestos nuestros pies y qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, desde las pastorales parroquiales, tenemos que, y en las pastorales
de las parroquias, estamos llamados a concretar esta propuesta de Francisco. Más allá de los movimientos y de toda la dinámica sacramental que llevamos. Y ahí sí hay desafío porque ¿dónde estamos actualmente como familia franciscana y cómo lo estamos realizando esta espiritualidad de Francisco? Ahí sí está el desafío y la parte profética que nos reclama. Como bien dice el texto, el legado de Francisco es una responsabilidad que continúa hoy. No se trata de ser buenos de forma genérica, sino de permitir que esa semilla de misericordia, fidelidad eclesial y paz dé frutos concretos en nuestro entorno. Entonces agradecemos a Fray René este compartimiento, esta tertulia o esta reflexión en base a este documento que nos hace poner los pies en la tierra y también no solo los pies en la tierra, sino nuestro imaginario cristiano muy concreto en ser agentes de bien, ser agentes de paz, ser agentes fraternos, la Eucaristía, la Iglesia y sobre todo el Cristo encarnado, que en síntesis podría ser el amor que empuja todo. Esa capacidad franciscana de ver el amor de Dios en Cristo y eso reflejado hacia todos nosotros como creación. Bueno, agradecemos a Fray René y nos despedimos con un gran paz y bien. Paz y bien.